El predictor de selección y el modelo predictivo son instrumentos o herramientas que se construyen levantando mucha información en lo referente a un cargo y algún indicador de interés. Por ejemplo, si tú quisieras medir, si tú estuvieras preocupada por el tema de la rotación de los cajeros o de las cajeras, nosotros podríamos construir un predictor de selección, de rotación de cajeras. Si lo que te interesara a ti, por ejemplo, es el tema de las ventas de tu fuerza comercial, podríamos construir un predictor de ventas para vendedores, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante acá es tener claro cuál es el cargo y cuál es el indicador que te interesa predecir. Para el caso de los predictores de selección, la información que se requiere para construirlo es todo lo referente a información sociodemográfica y competencias de las personas que trabajan en el cargo de interés. Además de el indicador de interés. Y para los modelos predictivos se suma, además de la información sociodemográfica y además de las competencias, incorporamos información que tiene que ver con factores de clima, características de los jefes y otra información que pueda ser relevante. Tú puedes construir predictores y modelos para temas de productividad, ausentismo, rotación, accidentabilidad, desempeño, etc. Lo importante es que siempre el predictor de selección de productividad va a ir acompañado del modelo predictivo de productividad. El predictor de selección de rotación va a ir acompañado del modelo predictivo de rotación. ¿Ya? Siempre son duales. Siempre si tú haces el predictor de selección de desempeño, vas a poder hacer también el modelo predictivo de desempeño. ¿Ya? Entonces, con respecto al primero, que es el predictor de selección, lo que nosotros hacemos es tratar de saber o predecir si un candidato, antes de ser contratado, va a cumplir o no con la expectativa que tú tienes de él. Entonces, por ejemplo, saber si un candidato, antes de ser contratado, y con respecto, por ejemplo, a una variable de productividad, saber si ese candidato tiene una probabilidad de ser muy productivo o poco productivo. Si te fijas acá, hay una clasificación: muy altamente productivo, bajo productivo o muy bajo productivo. Entonces, lo que hacemos acá es determinar variables sociodemográficas y competencias que permitan clasificar a los candidatos. En este ejemplo, lo que se logró determinar es que solo existían dos variables curriculares sociodemográficas y una competencia que lograban hacer o lograban clasificar a los candidatos, que eran los años de educación postsecundaria, los años de experiencia y la competencia manejo de objeciones. Los años de educación postsecundaria y los años de experiencia son información que tú puedes levantar directamente del currículum. La competencia manejo de objeciones, en cambio, es una información que tú la puedes levantar en la entrevista de selección o en el role-playing. Entonces, ¿cuál es la idea? Que teniendo esta información, tú aceleres muchísimo el proceso. ¿Por qué? Porque tú, en el fondo, lo que vas a hacer es que le vas a decir a la gente que está revisando los currículum, sabe que no lea el currículum completo, sino que fíjese particularmente en los años de educación postsecundaria y en los años de experiencia, y filtre automáticamente a aquellas personas que tienen pocos años de educación postsecundaria y pocos años de experiencia, porque sabemos que esas personas van a clasificar mal con respecto a su probabilidad de ser productivo. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos, definimos una tasa de corte, que puede ser el promedio, por ejemplo,
y le decimos a los que tienen en promedio, están por sobre el promedio de años de experiencia, déjelos pasar, y a los que están bajo el promedio, elimínenlos. A los que tienen más por sobre el promedio de los años de educación secundaria, déjenlos pasar, y los que tienen bajo el promedio, elimínenlos. Entonces se aplica un primer filtro con respecto a esas características sociodemográficas, donde logras filtrar rápidamente y eliminar muchos currículum sin necesidad de tener que leerlos completos. Luego, para aquellos currículums que pasaron este primer filtro, nosotros le decimos a la gente que hace la entrevista de selección: oye, ¿sabes qué? Cuando hagas la entrevista, cuando hagas el role-playing, fíjate particularmente en la competencia de manejo de objeciones, porque esa es la competencia crítica. Entonces, las personas que presenten esa competencia en un alto nivel, si lo lleváramos a número sobre 80%, deja que continúen el proceso, y los que presentan esa competencia en bajo nivel, elimínalos. De esa manera, tú obtienes candidatos en forma más rápida y con una mayor certeza de éxito, a través de un método matemático científico. Esto también está todo, lo automatizan, lo tienen en plataforma. Esto es súper nuevo, no está en plataforma, y se trabaja igual que N4 de impacto, se trabaja con bases de datos. Nosotros tenemos predefinida una base de datos general, y la empresa completa la información o nos entregan las bases y nosotros las cruzamos. Pero lo que estamos estudiando, pensando lo mismo que tú nos preguntabas antes con respecto a lo de N4, es que puede ser que la empresa tenga un sistema de información que nos esté entregando una base de datos muy parecida a la que nosotros requerimos. Y en ese caso, hacemos el setup para tratar de utilizar esa información directamente, hacerle algún cambio más, algún cambio menos, y poder automatizar lo más posible el proceso. ¿Ya? Entonces, predictor de selección es para candidatos, filtramos los currículum, filtramos las competencias en la entrevista de selección o en el role-playing, y con eso determinamos entonces quiénes son los mejores candidatos, y lo hacemos de una forma más rápida y con una mejor probabilidad de éxito. Sin embargo, ocurre mucho que, imagínate que tú eres la que me está contratando el servicio, y tú me dices: ¿sabes qué, Eduardo? Yo necesito contratar 100 nuevos cajeros este mes. Y supón tú que para el cargo de los 100 cajeros te llegan a ti 500 postulantes. Pero el predictor solamente te recomienda, de los 500, te recomienda 50. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú igual tienes que contratar 100 porque el negocio te está exigiendo 100. Entonces tú me vas a decir: bueno, voy a contratar los 50 que el predictor me está recomendando porque yo sé que van a ser cartas buenas, pero de todas formas voy a tener que contratar 50 más. Entonces, de los 50 más, probablemente voy a elegir personas con la probabilidad que tengan una baja productividad, pero no una muy baja productividad. Entonces, para esas personas que entran a trabajar con una predicción no muy buena, o para personas antiguas que están trabajando en la empresa y que nunca pasaron por ningún filtro de esta naturaleza, nosotros hacemos lo que se llama el modelo predictivo. El modelo predictivo es para gente que ya está trabajando, a diferencia del caso anterior. Y el modelo predictivo incorpora información adicional al predictor. Acuerda que el predictor solamente tomaba sociodemográfica y competencia. Esta además incorpora factores de clima, características de los jefes, etc. De tal manera que a través de este instrumento se construye el perfil ideal de ese cargo. Entonces, mientras el otro modelo clasificaba a las personas,
Este muestra cuáles son las variables con las que tú puedes mejorar a las personas. O a las sucursales, porque tú también podrías hacer un modelo predictivo no de personas, sino que de sucursales o tiendas. Entonces, en este caso, apareció que los ejecutivos comerciales que poseían la competencia de cierre de ventas, manejo de objeciones, donde la variable infraestructura estaba bien evaluada en el estudio de clima y donde tenían jefes con MBA, esas personas presentaban resultados de productividad significativamente superiores a cualquier otro perfil que trabajara en ese cargo. Por lo tanto, tú a partir de esto podrías decir que si lo que tú quieres es mejorar la productividad de tus ejecutivos comerciales, lo que tienes que hacer es que tienes que a esas personas capacitarlas en la competencia de cierre de ventas, en la competencia de manejo de objeciones. Tienes que hacer un programa de clima orientado a la variable infraestructura y no a otra variable, y tienes que contratar jefes o tienes que pedirle a los jefes que hagan algún tipo de posgrado o de MBA, porque esas personas con esas características van a presentar siempre mejores resultados. Evidentemente esta herramienta es muy poderosa. ¿Por qué? Porque no solamente te muestra qué camino tienes que seguir con respecto a distintas subáreas de capital humano, sino que además te muestra cómo puedes hacer reducción de costos. Porque, por ejemplo, en el programa de clima ya no tienes que hacer miles de variables para mejorar la productividad. Ya sabes que solamente infraestructura es la variable crítica. No tienes que darle un programa de ventas que tiene 1000 módulos. Ya sabes que solamente estos dos módulos van a provocar el efecto esperado. Entonces es una herramienta muy poderosa para tomar decisiones con respecto a cómo mejorar el perfil de la gente, es decir, cómo llevarlos de un estado A a un estado B, y para poder reducir costos también. Sí. ¿Ya? Siempre que tengas, como decíamos antes, todas las mediciones, ¿no? O sea, los datos para poder construir estos algoritmos. Claro. Por ejemplo, en este caso, los coeficientes de las competencias en manejo de objeciones, que es algo que hay que ver cómo cada empresa lo tiene registrado. Exacto. Hay que revisar, pero nosotros tenemos la posibilidad de ayudarlos. Nosotros podemos ayudarlos con respecto incluso a levantar información que a ellos les falte. Claro, es la base, ¿no? Construir bien la información para poder hacer unas predicciones. Exacto. Y lo otro que hacemos nosotros es que podemos ayudarlos en la etapa de levantar la información, pero también podemos ayudarlos con el seguimiento. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que ellos después no tienen tiempo para darle vida al modelo. Porque yo te puedo dejar hecho el predictor, te puedo dejar hecho el modelo, pero después te digo ya, de aquí en adelante tienen que ocuparlo ustedes. Entonces el equipo me puede decir, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos tiempo para estar revisando las bases de datos de la gente nueva que va entrando a la empresa. Bueno, si ellos no tienen tiempo, nosotros mismos les ofrecemos la posibilidad de hacer ese seguimiento. ¿Ya? Esto hasta acá, Gabriela, es lo que históricamente hemos ofrecido como servicios de consultoría externo.